Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia. Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo. Como lo referíamos, a manera de introito de fantastiquería, ayer mismo y quizá para que llegara a oídos del propio grupo de siempre, a los oídos de los desalumbrados, de los desamparados audientes, supérstites audientes sufridos de las pamplinadas nuestras, de las paranaderías del otro grupo en viaje. Como lo referíamos, si usando otro vehículo de locución, cómplice también de los engendros tontos por unos úrdidos, por nos el Quidam, asesorado por la caterva proterva de las comparsas de sus farsas, y de los espoliques cofautores o partes de sus paliques, desde que le dijimos al benemérito Gaspar de la Noche: aupa, sal de tu nicho, oh momia, mueve las ancas, despabilate, bosteza, estornuda, tose, échate, gáznate abajo ese snaps doble. Y cuéntanos, Gaspar, cuéntanos cómo llegaste a convertirte en el fiambre congelado que descubrió, tantos lustros después del hecho, en Corpilómbolo, nuestro fabulador paradislero, nuestro sajorí rastrador. Cuenta, Gaspar. Pero Gaspar nada nos narra, nada nos refiere, se reserva para un después. Bienvenidos a un nuevo programa de Lecturas Compartidas. Hoy nos encontramos Sebastián Ríos, Brian Velasco y quien les habla, Sebastián Martínez. También nos acompaña un invitado muy especial, o como diría León de Greiff, un tarambana. Bienvenido Hernando Cabarcas. Hernando Cabarcas, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, es un estudioso de la poesía colombiana y ha dedicado parte de sus investigaciones a la obra de León de Greiff. Ha publicado la edición crítica de la obra poética completa de Aurelio Arturo en archivos de la UNESCO y recientemente el libro Variaciones alrededor de un cuarto del búho como homenaje a los 120 años del nacimiento de León de Greiff. Y como resultado del hallazgo de un archivo de libros y discos destinados por León de Greiff a él y a los investigadores lelos del año 2000 y pico. Durante la próxima media hora, Hernando nos guiará en una travesía multitetradimensioparamidal por la obra de León de Greiff, en especial su obra dispersa. Hernando, antes de iniciar la travesía, nos preguntamos, ¿qué es la multitetradimensioparamidalidad en León de Greiff? La multitetradimensioparamidalidad es algo comparable a la transmedia contemporánea. Hay que tener en cuenta que a finales de los años 50, León de Greiff decía que él estaba en ese momento dactilograficando, decía, para los investigadores lelos del año 2000 y pico. Esto quiere decir que León de Greiff escribía sensitivamente, o sea, él empleaba los lenguajes artísticos como instrumentos. Por eso en alguna parte León de Greiff dijo, o escribió, o dibujó, o cantó, que toda la música estaba en la palabra, pero que todo esto dependía de cómo se le tañera, es decir, cómo se le tocara. O sea que lo que hace León de Greiff, él crea la posibilidad de que nosotros leamos con los oídos a través de los programas de radio en los que, por ejemplo, a Gaspar de la Noche, ese que acabamos de oír, cómo desencantan cuando están 36 de los otros yoes reunidos en Estocolmo para celebrar el cumpleaños número 64 de León de Greiff. Bueno, ahí aparecen con Gaspar y a Gaspar lo empiezan a actualizar. Entonces a él, en una de esas sesiones, le leen los mitos de la noche. Lo interesante es que esos poemas los prosifican en ese momento y bueno, Gaspar se emociona tanto que él dice que él no sabe si alguno de los 36 que están ahí es el autor de esas maravillas. Sin embargo, Gaspar se levanta muy emocionado en el cuarto del búho de Estocolmo y dice, bueno, yo quiero brindar por el poeta que escribió esas maravillas. O sea, León de Greiff está permanentemente moxinifando, está tergiversando y está creando mundos.
Hablábamos una otra tarde acerca del bueno de Gaspar, hecho momia congelada, metido en cebialino bloque del mejor hielo. El bloque mide 2,5 por 1 y por 1 metro. Tenemos el bloque en una cámara frigorífica de cristales, colocada sobre un basamento de granito. Basamento, cámara y bloque en la sala de honor de nuestra sede, para tener siempre a Gaspar de la noche ante nuestros ojos, si no decidimos sacarlo de su letargo. En su nicho translúcido parece dormido el angelote, aseméjase más entre su urna, a Lenin que a Stalin, cuyas efigies viéramos hace un año, en las mismas y aseméjase más, sin duda, por afinidades selectivas. Parece dormido el angelote, si con los ojos abiertos bajo las antiparras, con el pelo rubio desvaído, lacio, apenas se inicia la calvicie, que en otras circunstancias ya le llegaría a la nuca. Los belfos labios ansiosos, golosos, los miopes ojazos, ora verdes, ora griseos, la nariz Carlos Segismundina, las mejillas son rosadas, como glúteas submejillas de la novicia blonda, barbitaeño el mocetón. Se ve ahora a Gaspar tal como lo dejamos en Santa Fe del Altiplano, en la estación de la Sabana, o sería en otra, cuando salimos con rumbo a Bolombolo, Matías Aldecoa y yo, en busca de la vida en bruto y en fuga rimbaldiana, como lo conoció, desde lejos de vista, sin hablarle, Zaneta nos conociera a nos, Tanosco, antes de que nos escribiera a Caparrapí a Bolombolo, meses después. Hernando, háblenos sobre la obra dispersa. Cuéntenos dónde se ubica esta obra en la poética de León de Greiff y cómo se relaciona con sus anteriores mamotretos. León de Greiff publica 5 poemarios y deja otros que luego los publica también en 1960 en las obras completas, que él decía obras no completas. Y sin embargo, de Greiff, pues durante muchísimos años, o sea, de 1940 a 1961, pues hace programas de radio en la Radiodifusora Nacional de Colombia. León de Greiff fue uno de los fundadores de la radiodifusora, y de 1959 a 1962 León de Greiff hace programas también en la emisora HJCK. Menciono esto introduciéndolo con su obra poética, es decir, con sus mamotretos, para aludir a cómo, pues, comparativamente es más lo que León de Greiff le dedica a lo que va a divulgar a través de la radio. Esto es bastante interesante. En los años 40, cuando comienza la radiodifusora, hay un comentarista de los programas de León de Greiff y dice, bueno, miren esto tan interesante, ¿no? Estamos en Bogotá, 1940, ¿no? No Bogotá, año de 2017, después de muchos estudios y de muchas lecturas. En 1940, en un boletín de la radiodifusora, que son piezas maravillosas y verdaderamente ejemplares del arte tipográfico de nuestro país y de nuestra ciudad, en uno de esos boletines, comentando un programa de León de Greiff, se dice, ese nuevo género literario que es la radio, para que funcione, tiene que ser cinematográfico. Entonces, eso es lo que explica esa efectividad de divulgación, de creación del arte, del saber y del conocimiento a través de la radio en nuestro país. Eso implica que los textos que funcionan en esos programas pues son muy particulares. Entonces ahí León de Greiff lo que hace es cruzar los lenguajes artísticos. Adicionalmente lo que está haciendo es utilizando los lenguajes artísticos como instrumentos. Entonces él, por eso, de una forma independiente a Joyce, él dice que él escribe prosa sosa, y dice, bueno, esta prosa sosa existe en el momento de su escritura, y entre paréntesis escribe, sugiero no leerla. Fíjense cómo todo esto se parece a lo que muchos años después van a ser las prosas para nada de Samuel Beckett. Entonces, con esto estoy aludiendo a que León de Greiff es uno de los grandes autores del siglo XXI, y él concentra su legado no solamente en ese centro de sus mamotretos, en el centro, digamos, de las páginas en donde están publicadas sus versos, sino sobre todo en las márgenes. En las márgenes es donde está
el más allá de la obra de León de Greiff. Y ese más allá no se incluye porque alrededor de esto, pues León de Greiff es desde donde teje y donde mantiene ese diálogo entre los artistas e investigadores lelos del año 2000 y pico para que continuáramos su escritura. Ese artilugio de escritura de León de Greiff, que está cifrado en el cuarto del búho. Los cuartos del búho son sucesivos y son muchos. Un cuarto del búho es el que encontramos en el barrio Santa Fe. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? ¿En qué consiste este artilugio de lectura y de escritura? Pues desde ahí es desde donde León de Greiff, utilizando el lenguaje como un instrumento de creación, desde ahí él escribió, fue el fundador, fue el inventor, con Sergio Trujillo como director de publicaciones del Ministerio de Educación. Él no solamente fue el fundador de la Revista de las Indias, sino que adicionalmente tenía una revista de biología y tenía también una revista extraordinaria de reflexión pedagógica llamada El Maestro, pero también tenía una revista para niños llamada Rin Rin, en donde se introduce toda esta prosa sosa que exige una participación o que invita y posibilita una participación verdaderamente creativa del lector que se convierte en un escritor, en un creador de textos. En torno a Gaspar von der Nach, o de la Nuit, o de la Noche, hemos celebrado hoy 22 de julio, junto con su dichoso arribo, aunque en conserva, el arribo luctuoso del cumpleaños de nuestro comendador, cumpleaños, por suerte, presunto, nulo, inefectivo y rato, no solo por el momento, sino por un rato largo. Y lo hemos celebrado, ambos arribos, oyendo música de Mozart, de Beethoven y de Bela Bartók, programadas en la radio sueca. Platicando en torno a esto y aquello, mientras las pausas musicales, quimerizando a toda vela con el pensamiento fantasioso, vagando, divagando, fabulando, soñando en las pegásides idas en el tiempo y en las piérides distanciadas en el espacio, y en las gracias y cárites en retorno posible o en posible advenir, que el sueño es generoso. Y, también, lo olvidaba, escanciando plenas copejas de aquavit o quieresnaps, ya que estamos en Suecia. Hemos celebrado hoy ambos arribos, en la sala del horror de la mansión, en las afueras de Stockholm Cita, nos hallamos aún, los de esta nómina, a saber, 6 visitantes efectivos para ciertos fines de que ya se tratará. Sergio Stepanovich Stepansky, el Lao Bogislao y Beremundo el Lelo, llegados de París. Si venían de Bavia y están siempre en ella o por los cerros de Ubeda, como tales, siempre en las nebulosas, no se hicieron acompañar de sendas coruscantes pericinas, los muy memos. Claudio Monteflavo, procedente de Lisboa, ¿cómo es que no trajo consigo, siquiera, una cachonda lisboeta? Palámedes, venido de Escania, ¿cómo se llegó hasta acá sin una sureña o una danesa vecina, de cadera ancha sino muy respingada? Y el fabulador paradislero, que vino del círculo polar o de sus contornos. A más de la momia congelada de Gaspar, ¿por qué no traería 2 o 3 laponas, que si mongoloides y chatas, según las describen, no lo son? Chatas ni de los glúteos ni de los pectorales, allá ellos. Hernando, ¿cuál es la importancia de la obra dispersa y cuál su aporte para la poesía colombiana? Si uno se detiene, ¿no?, en algún fragmento de lo que estamos leyendo, se encuentra con que hay algo especialmente y simultáneamente misterioso y fascinante, ¿no? Son palabras que vienen del más allá y sin embargo, pues uno las oye y las siente como del más acá. Todo eso tiene que ver con que León de Greiff lo que hace es navegar a través de la riqueza simbólica, y desde esa riqueza simbólica pues lo que hace es crear un magnetismo espaciotemporal que nos hace contemporáneos de los poetas medievales, de los poetas que fueron sus contemporáneos y de los poetas que van a escribir, como lo predijo él, en el año 2037, porque el tema de los otros yoes de León de Greiff son literalmente eso, ¿no? Son otros yoes, es una tentativa que está mucho más allá que el asunto de los heterónimos y de los seudónimos. Los otros yoes es una creación
que está vinculada a lo que reconocemos contemporáneamente como la identidad colectiva. Entonces nosotros formamos parte de los otros yoes de León de Greiff. Y esto funciona de una manera fascinantemente literaria. León de Greiff conversa con la mediación de William Blake con Erasmo de Róterdam, de la misma manera que lo hace Miguel de Cervantes. O sea, con esto estoy aludiendo a cómo en León de Greiff, en ese gran autor del siglo XXI, tenemos una posibilidad permanente de construir textos, de crear repertorios artísticos en los que se pueda apoyar pues nuestra vida, porque al fin y al cabo ese es el sentido de la riqueza simbólica. Del capital simbólico que tenga cada ciudadano depende la motivación para sus actos. Entonces esa es la importancia y la tentativa y la función social, si se quiere, de la creación de León de Greiff en medio de los desafíos que está viviendo la sociedad colombiana. En León de Greiff, en El cuarto del búho, en la poesía, en el amor y en la magia de León de Greiff, tenemos la posibilidad para que cada quien se exprese con sus propias palabras, apoyado no solamente en los referentes de la miseria y de la violencia, sino sobre todo apoyado de manera especial en la riqueza simbólica, que es una parte especialmente significativa de nuestro patrimonio simbólico. Y así como Matías y Leo se fueron para Bolombolo, Gaspar de la Noche tomó el rumbo de Corpilombolo el 1 de febrero de 1926, no hace poco. Y aquí está ahora con nos, en nuestro campestre habitáculo provisional, en Estocolmo, Gaspar von der Nach, o su momia congelada, que es lo mismo. Está vivo, vivito, pero no coleando, todavía. Eminencias médicas nos garantizan que no solo es posible, sino fácil hazaña segura volver a la vida a Gaspar de la Noche. No propiamente volverlo a la vida, porque dizque está vivo, más vivo que nunca lo estuvo, sino despertarlo de su letargo, que ya va largo. El problema capital no es ese, es un problema de ética profesional, dicen los galenos. Es un caso, al revés, pero equivalente, es un caso de eutanasia en reversa. Pero no solo ese mínimo problema de los facultativos. Son, oh deidades olímpicas, qué teoría de problemas, en la práctica, y de problemonones, y de problemillas. Como vamos a ver, aunque miopes. Hay que ver a Gaspar, metido en su bloque de hielo y halino, bloque de 2,25 por 1 y por 1, metros y centímetros. Parece dormido el angelote. El pelo rubio, apenas si se inicia la calvicie, los belfos labios, la nariz Carlos Segismundina, las mejillas sonrosadas, como glúteas submejillas de novicia pelifulva, barbitaeño el mocetón. Como lo dejamos en el altiplano cuando salimos para Bolombolo, como lo conoció Zaneta, de lejos, a quien él no reconoció. Gaspar de la Noche, de 30 años, 7 meses y 1 semana. Pero debemos suspender ahora, ya reanudaremos el relato. Otros relatos sí se quedaron para siempre truncos, que la cosa dando y dando, sin subterfugios evasivos. Buenas noches, la huida. Hernando, sabemos que la obra de León de Greiff no es fácil, así que para concluir el programa de hoy queremos saber cómo debemos acercarnos a los poemas, a las prosas y en especial a esta obra dispersa tan poco conocida y trabajada. Bueno, yo quiero comentar que a finales del año 2014 encontramos El cuarto del búho, cumpliendo con la profecía de León de Greiff. Él vaticina que en el año 2000 y pico, un tarambana, que es quien probablemente está hablando, iba a encontrar en un desván o en un anticuario lo que reconoceríamos hoy como un disco duro, digamos, ¿no? Y bueno, esa es una parte de la profecía, ¿no? La otra parte es que ese tarambana, con un grupo o grupos, escribió literalmente León de Greiff, de investigadores lelos del año 2000 y pico, y de artistas del año 2000 y pico, pues iba a continuar su escritura. Y más o menos eso también se ha logrado, y evidentemente todo ese es un proceso fascinante de lectura y escritura. Nosotros hemos hecho, desde la Fundación Moxinifadas de Gaspar, hemos hecho ya 3 festivales. Ahora mismo está en curso el tercero, que se llama Yo Imagino un País.
Y en el segundo, por ejemplo, que fue alrededor de los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes y de los 40 de León de Greiff, porque bueno, eso da la 440, o sea, el paradigma de afinación de los instrumentos musicales, y con ese magnetismo espaciotemporal nosotros pues desplegamos ese diálogo. Digamos, la lectura más contemporánea del Quijote es a la que alude a que Don Quijote es Don Quijo, o sea, Don Quijote es Don Cuarzo, y en cierto sentido es Don Quechua, ¿no? Y bueno, cuando León de Greiff se reúne en el café automático con Miguel de Cervantes, la manera como lo saluda es esa, ¿no? Cuando llega de Greiff, llega antes Miguel de Cervantes al automático, de Greiff le dice: hola, Don Quijo el Lelo. Así lo saluda León de Greiff, quien, entre otras cosas, se reivindicaba como tataranieto de Huayna Cápac, ¿no? O sea, de Greiff exalta su condición de mestizo, su multitetradimensioparamidalidad está asociada a toda esa amalgama y a todo ese cruce de culturas que personifica su obra. Entonces, ahí tiene uno muchísimo para leer, para crear, y lo que se dio en ese segundo festival, por ejemplo, hubo una tarde en donde estuvieron pues los artistas digitales, con Lili Tech a la cabeza y Julián Medina, y literalmente lo que hicieron ellos en esa tarde fue dactilograficar con la obra de León de Greiff. Es una manera de leerlo, pero simultáneamente eso se hace escribiendo. Al día siguiente estuvo un grupo de una academia de artes popular de Suba, la Fundación Mano Abierta, y ellos estuvieron rapeando con León de Greiff. Estuvo El Calvo, estuvo Lucía Vargas, estuvo Sudaca, bueno, todos los líderes del hip hop de la ciudad estuvieron ahí, también rapeando con León de Greiff, que es propicio, claro, si pensamos en su balada carnavalescamente pirueteando, así le he visto, antitético símbolo imprevisto. Eso suena al mismo rap de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Piramidal funesta de vanos obeliscos, punta altiva que al cielo encaminaba, todo eso, fíjense que fluye de una manera fascinante y se produce de una manera sensitiva, que es la forma como uno se puede ubicar en este mundo extraordinario en el que hay un vínculo con las realizaciones comunes, más que solamente populares de la cultura. León de Greiff, pues él toda esta parte de utilizar la palabra como un instrumento y los lenguajes artísticos, probablemente la deriva de la poética de los vihuelistas españoles del siglo XVI, pero ese sentido de la vihuela como un instrumento particularmente asociado al corazón, lo vincula León de Greiff a la vihuela en el cancionero antioqueño, a la vihuela en toda esa tradición de coplas, decires y refranes que, como bueno hemos comentado, pues forma parte entrañable de nuestro patrimonio simbólico. Aquí termina nuestro programa de hoy. Le agradecemos a Hernando Cabarcas esta travesía que esperamos haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios al correo lectocompartida@unal.edu.co o a la página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. Estuvieron con ustedes en la producción Edgar Huasca, en la realización y locución Sebastián Ríos, Brian Velasco, nuestro invitado Hernando Cabarcas y quien les habla Sebastián Martínez. Hasta una próxima emisión.
Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia. Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo.